No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Vuelven los cohetes a Gaza y reciben nuevo arsenal de Irán. Bomba en un autobús israelí. La Liga Árabe rechaza una propuesta estadounidense para el proceso de paz con Israel. A punto de excarcelar al terrorista palestino que hizo huelga de hambre durante 266 días. Estas son nuestras noticias y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? La noticia también es que Raquel vuelve con el espacio cultural, eso será después. Haremos una pequeña pausa, iremos con las culturales, pero ahora empezamos con la actualidad, empezamos en la Franja de Gaza. El domingo, terroristas islámicos palestinos lanzaron nuevamente un cohete desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel, en la región de Ashkelon. El proyectil explotó cerca de una zona residencial junto a la parada de autobús empleada por los escolares, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni daños materiales. Es el tercero de este tipo de incidentes en lo que va del mes de diciembre y puede ser el preámbulo de un ataque a mucha mayor escala, ya que el grupo terrorista islámico palestino Hamás ha recompuesto su relación con Irán y está poniendo a punto su copioso arsenal de cohetes y misiles en la Franja de Gaza para un eventual combate contra Israel. Así lo han comprobado incluso los egipcios, que han detectado un proyectil de prueba de Hamás que cayó en aguas territoriales egipcias a solo cientos de metros de la costa de Rafia, en la península del Sinaí. Así es, Jordi. Desgraciadamente esto ha sido nada más que un paréntesis y jamás pues ha vuelto a evaluar sus posibilidades. Se ha visto que su oposición al gobierno de Siria en estos momentos pues no lo dejaba en ninguna, lo ponía justamente en una situación muy comprometida, porque aparte la rebelión contra el gobierno de Siria está pasando por malos momentos y puede llegar a caer, y en ese sentido pues Hamás ha dado una marcha atrás y ha reconsiderado su situación con Irán, y a pesar de que esto no es una declaración oficial ni un intercambio de embajadores ni mucho menos, pues algo habrá pasado, porque vuelven a recibir cohetes y misiles de Irán, y uno se pregunta cómo, porque ya los túneles con Egipto están sellados, las barreras con Israel están selladas, se supone que hay un bloqueo imposible de superar para entrar a Gaza. En Gaza parece que es difícil conseguir algunas cosas que la sociedad necesita, como medicamentos, eso es lo que se quejan, pero armas no les faltan. Seguimos. El fin de semana un policía resultó levemente herido en una explosión provocada por una bomba colocada en un autobús de la línea 240 en Bat Yam, cerca de Tel Aviv, en Israel. Solo el alerta de los pasajeros, que detectaron a tiempo un bolso sospechoso en los asientos traseros del transporte, evitó una tragedia mayor. En el momento en el que los 12 pasajeros se bajaron del autobús y 2 policías se acercaban para desactivar la bomba, el artefacto explosivo estalló. Las fuerzas de seguridad lanzaron un cerco para atrapar al terrorista palestino que colocó la carga explosiva en el autobús. Aunque ni Hamás ni la Yihad Islámica se han atribuido la autoría del suceso, ambas mostraron su satisfacción y el deseo de que el ataque pueda alentar el reinicio de los atentados suicidas. Bueno, esto último es de lo peor del atentado, es los comentarios de los que ni siquiera son los autores. Pero Hamás y Yihad Islámica lo que quieren, y lo dicen con la boca llena, es el reinicio de los atentados suicidas. En este caso, y como pasó el año pasado, justo cuando se estaba hablando del cese del fuego, del operativo Pilar Defensivo, si recuerdas, hubo un atentado a un autobús también en la zona centro de Tel Aviv. Yo enseguida dije, esto no es obra ni de Hamás, ni de Yihad, ni Hezbollah. Es son árabes palestinos, gente de Cisjordania, o de árabes que viven dentro de Israel, y realmente al final se demostró que era así, que era un
bueno, en realidad era un árabe de Cisjordania que tenía permiso para vivir dentro de Israel y lo aprovechó para cometer este atentado. Este también tiene toda la pinta de ser un atentado, primero porque el terrorista no se inmola, sino que deja la mochila y se va, cosa que denota cierto grado de occidentalización y de querencia por la vida propia, cosa que no se da en general con la gente, los yahid, los mártires de Hamas y de los grupos más extremistas, porque los árabes israelíes tienen mucho más que perder, tienen una vida que no quieren sacrificar, aunque sí se han apuntado a la filosofía de matar gente y cuanto más mejor. Así que bueno, esto va a ser el inicio de una búsqueda. Por suerte, esto fue obra de un chiquito de 10 años que le dijo a la mamá que había un paquete ahí en el foto sin nadie. Luego un señor totalmente irresponsable que se acercó, cogió el bolso y cuando lo abrió y vio que había una olla con cables que salían, dijo, aquí parece que hay algo. Y entonces el autobusero, o el chofer, mejor dicho, hizo bajar a todo el mundo del autobús y lo que pasa es que cuando llegaron los policías, justo estalló el artefacto y uno de los policías que estaba subiendo pues tuvo una pequeña herida, no demasiado grave, pero que, bueno, esto quiere decir que otra vez intentan que el terror se instale en la cotidianidad mediante cohetes que son disparados día sí y día no, aunque sean por goteo hacia Israel, y por atentados que de momento no logran matar a nadie, pero que causan el mismo efecto de pánico porque podrían haber matado a esas 12 personas sin ningún problema. Hablamos ahora de la Liga Árabe, que ha rechazado una propuesta de los responsables de esa seguridad estadounidense que permitiría la permanencia de soldados israelíes en la frontera oriental con Jordania del futuro Estado palestino. Reunidos de urgencia en El Cairo a petición del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, los representantes de la organización panarabista han reiterado que la retirada del ejército israelí de todos los territorios árabes ocupados durante la guerra de 1967 es fundamental para el reconocimiento de Israel y para la libre existencia de un Estado palestino independiente, con su capital en Jerusalén. Bueno, evidentemente aquí de lo que se habla es, y de lo que hablaban los estadounidenses, no es quitarles territorio, sino que la frontera oriental, un pasillo que va a dividir entre lo que es Cisjordania y Jordania, que sea controlado por el ejército israelí. Entre otras cosas porque el Estado palestino no va a tener un ejército. Eso es una condición que está implícita en el acuerdo. Segundo, Jordania no es un régimen tan fuerte como para impedir y controlar que por esa frontera no vayan a pasar suministros de armas para terroristas, etc. Y eso es lo que Israel quiere evitar, como exactamente pasó con la frontera sur de Gaza en el pasaje con Egipto. Aquí va a quedar una frontera que nadie cuida y que es un riachuelo muy pequeñito llamado el Jordán, que a veces se puede cruzar de un salto y nada más. Y que por ahí va a ser un coladero de todo, de terroristas, de bombas y de gente que venga a atentar y que se vayan. Y que luego que vayan a perseguirlos dentro de Jordania. ¿Quién los va a perseguir? Si tienen que pasar por el medio por Palestina y después tienen que entrar en un tercer país que sería Jordania. Eso es lo que se quiere evitar y todo el mundo lo entiende, excepto la Liga Árabe, que siempre se ha caracterizado por tomar las decisiones erróneas. Una de las primeras, en noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas propuso crear un Estado palestino y la Liga Árabe se opuso a la creación de un Estado palestino, algo que hoy en día parece inconcebible, pero esta es la situación real. Y el que no me crea, que mire los libros de historia. El terrorista palestino preso y huelguista de hambre Samer al-Issawi está a punto de ser excarcelado tras cumplir 8 meses en una prisión israelí por violar los términos de su libertad condicional. Issawi ganó gran apoyo y difusión internacional tras haber llevado a cabo una huelga de hambre de 266 días entre agosto de 2012 y abril de 2013 para protestar su encarcelamiento. Issawi fue condenado a 26 años de cárcel en 2002 por su participación en una
serie de ataques con armas de fuego contra vehículos policiales y contra los estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sin embargo, en 2011 fue excarcelado en el marco del canje a cambio del soldado Gilad Shalit. Bajo los términos de la libertad condicionada, Isawi tenía prohibido salir de la zona de Jerusalén. Tras viajar a Cisjordania en 2012, las fuerzas de seguridad lo detuvieron de nuevo y fue condenado a cumplir el resto de su pena hasta el 2029. Isawi dijo que había ingresado a Cisjordania para reparar su coche. En cambio, un oficial israelí manifestó que estaba tratando continuamente de establecer nuevas células terroristas. Sí, aparte, vamos a ver, cuando a alguien se le condena que no puede salir, tiene prohibido salir de una zona y no es una cuestión meramente policial. Estamos hablando de un terrorista confeso, juzgado, encarcelado y que solamente salió por el intercambio de que se hizo por Gilad Shalit. Entonces los términos eran una libertad condicionada sin salir de una determinada zona. Y dice que no, que fue a reparar el coche, como si va a tirar papelitos a Cisjordania. Tiene prohibido salir, va a la cárcel. Bueno, este señor fue, por las razones que fueran, que yo le creo, ¿qué quieres que te diga? Yo le creo más al oficial que estaba controlándolo y dice que estaba tratando continuamente de establecer nuevas células terroristas, que al que dice que fue que se lo juzgó toda su libertad por ir a arreglar el coche a Cisjordania, que le tendría algún descuento, no sé. El tema es que en lo que sí ha triunfado este señor es en conseguir una cobertura mediática terrible que lo mimó porque estaba haciendo huelga de hambre, pobrecito, 260 días, pero es un asesino con voluntad de reincidir, no es un asesino. Aquí en España también hemos tenido asesinos de ETA con huelgas de hambre, pero la prensa internacional no viene a dibujar la figura del pobrecito y no lo van a liberar porque está haciendo huelga de hambre. Pues Israel en este momento ha juzgado que, o ha llegado a la conclusión de que esto crea más alarma social que otra cosa y que este hombre pues va a seguir tan vigilado que en realidad no va a poder nunca establecer estas nuevas células terroristas, aunque va a ser lo que va a seguir intentando. Pero bueno, Israel también va a seguir vigilando para que no pueda hacerlo. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Ya no te esperamos mañana. Ahora me toca a mí un poquito. Claro, tienes unos cuantos días de vacaciones y bueno, estaremos Raquel y yo con los informativos. Así que nada, ya te esperaremos para dentro de una semana. Hasta entonces, y ahora ya saben, vuelve Raquel con el espacio cultural. Bienvenida. Hola, Raquel. Qué ganas de que volvieras, ya estás aquí, ¿qué tal? Ya estoy aquí, bien, un poco todavía renqueante, nunca mejor dicho, pero aquí estamos. Bueno, con noticias culturales además hoy una que a muchos autores les va a, digamos, a sonar porque es un bestseller. Seguro que es un libro que muchos de ustedes han leído. Seguro que sí, la mayoría de nuestros oyentes, segurísimo. El médico de Noah Gordon, precisamente. Noah Gordon está estos días en España promocionando esta película, que es una superproducción alemana. Con actores americanos, ¿no? Con actores americanos y que por fin, bueno, pues se llega a las pantallas este gran bestseller, como decías, El médico del escritor judío. ¿Qué pasa? Que Noah Gordon no estaba de acuerdo en llevarla al cine, ¿no? Sí, quería llevarla al cine, pero claro, las propuestas que le habían mandado anteriormente, los guiones y tal, no le convencían. Esta tampoco le convencía mucho, pero finalmente, bueno, pues ha comprendido que era muy difícil trasladar al cine la historia esta que se cuenta en El médico, que son muchos años, muchas generaciones, muchas tramas, muchos lugares. Siempre es complicado la adaptación, son complicado. Lenguajes distintos y claro, siempre está aquello de me gustó más el libro. ¿Tú te acuerdas cuando...? El libro es mejor. Hay un chiste, déjame que te lo cuente, por favor, todos los claro. oyentes. Hay dos ratas y una se está comiendo un cassette. ¿Ratas judías o ratas...? No, ratas, sin más. Se está comiendo un cassette y le dice una rata a otra, ¿qué tal? ¿Está buena? Y dice, bueno, me gustó más el libro.
¿sabes? Es bastante malo el chiste, pero... Yo tengo una personal también, un amigo que leía poco y solo se había leído, reconocido, si fuera del, digamos, del currículo escolar, solo se había leído un libro, ¿no? Así. Entonces, estaban poniendo una película en la televisión, me llamó y me dijo, ¿estás viendo la tele? Y yo, sí, era Juegos de Guerra. Y le digo, sí, Juegos de Guerra. Y me dice, está mejor el libro. Porque, claro, era la única vez en su vida que iba a poder decir eso. Bueno, bueno, lo dijo. Lo dijo. El caso es que Noah Gordon ha comentado que en verdad, es verdad que al principio estaba disgustado, que no conoce a ningún escritor al que le guste que le cambien su historia. Si dijera lo contrario, mentiría y me mentiría a mí mismo. Pero entiendo que no se puede meter en una película la larga historia que cuenta mi novela. Quizá ha tenido que ver con este beneplácito del autor, que los derechos ya pertenecen a sus hijos. Ah, claro. El que fuera un boom literario en 1986, bueno, pues no cuajó ninguna de las supuestas adaptaciones cinematográficas que se querían hacer y finalmente los derechos revirtieron en sus hijos, que son quienes han elegido la productora alemana UFA Cinema, que no se escalofría un poco, la productora alemana UFA, ya saben, responsable de muchas de las películas de propaganda nazi. Pero en fin, vamos a darle un voto de confianza a el médico de Noah Gordon, que de alguna manera nos traslada a la historia que nos contó Noah Gordon allá por 1986 y que también puede ser una buena oportunidad, Jordi, para revisitar el magnífico libro del autor de La bodega o El último judío. Yo no lo voy a ver porque estoy con el libro que me lo quiero leer, entonces prefiero verla después, porque si no ya te anticipa cosas. Sí. Pero bueno, sí que es el viejo debate de cómo adaptar una novela, ¿no?, al cine. Yo, por ejemplo, sé que Stanley Kubrick, siempre que quiso, todas sus películas, lo sabes, las pocas películas que hizo, en realidad todas eran adaptaciones de libros, nunca escribió un guión original, y todas ellas siempre quiso trabajar siempre con el autor del libro. Y acababa fatal. Que el autor del libro acababa harto de él. De Kubrick. Exactamente. Yo lo sé, por ejemplo, por ¿cómo se llama? El de 2001, Arthur C. Clarke, que acabó tan harto que al final le dijo, mira, haz lo que quieras. Sí. O sea, y de hecho te lees el libro de 2001 y es como que no tiene nada que ver con la película al final. Pero bueno, siempre es difícil. Igual son dos lenguajes diferentes y es verdad que estas novelas tan largas a lo mejor merecería la pena, ahora que las series están tan de moda, estas super series norteamericanas, pues oye, hacerla en 10 capítulos, 12 capítulos como una serie y se puedes detener más en detalles y tal, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. Bueno, ya para terminar esta noticia, Noah Gordon, como les decimos, está en España y ha dicho: lo que más me gusta de España es su gente. He trabajado con gente de muchos países que te trata con formalismos, pero aquí haces amigos, enseguida te dan un abrazo o te plantan 2 besos en la mejilla, por lo visto. Y nada, que se reía mucho Noah Gordon comentando esto. Y tienen una buena ética de trabajo, muy bien, Noah. ¿Ah, sí? Sí. Trabajan duro, pero luego saben relajarse y disfrutar de la vida. Así que nada. Bueno, le deseamos mucha suerte al señor Gordon con esta adaptación de su película, que llega en un buen momento, porque ahora en estos días en los que mucha gente tiene vacaciones, no sabes qué hacer con los niños, bueno, pues llevarles al cine es una buena opción. Claro que aprovecho para recordarles que Lubitsch está en el ciclo que le dedica el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. Precisamente hoy hablamos con Felipe Cabrerizo, Felipe Cabrerizo, no me quiero equivocar en el apellido, que es el responsable de este ciclo que reúne películas tan maravillosas como Ninotchka, Ser o no ser, El diablo dijo no, El bazar de las sorpresas, Ángel y La viuda alegre. Así además, que yo no sabía, lo habéis hablado, que Ernest Lubitsch trabajaba con Billy Wilder, ¿no? Sí. Yo eso no lo sabía, que había esa colaboración. Billy Wilder, que era guionista para Lubitsch. Fue guionista de muchas de sus películas, empezó de hecho siendo guionista de Lubitsch y luego ya pasó a la dirección. Ayudante de dirección, ¿no? No, a dirigir sus propias películas. Vale. Sí. Bueno, pues nada, 2 genios y en el Círculo de Bellas Artes o en... No, en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes. El estudio del Círculo de Bellas Artes. Sí, además a precios muy populares, 5 euros la entrada para ver a Lubitsch en pantalla grande, que es algo que no siempre podemos hacer. Hombre.
Bueno, ¿y con qué seguimos? Pues seguimos con una buena noticia que nos traslada a Granada y nos habla de los judíos en el Albaicín, la presencia judía en Granada. La ciudad de Granada, como les contamos, cuenta ya con un espacio expositivo dedicado a la cultura sefardí que ha recibido el nombre de El Palacio de los Olvidados y que se encuentra en la Cuesta de San Inés, en el Albaicín. El centro abrirá sus puertas el próximo 2 de enero con el objetivo de cubrir el vacío histórico y cultural que existe sobre la presencia de los judíos en Granada. El Palacio de los Olvidados se articula en torno a 2 plantas, en las que se distribuyen las salas con contenido específico sobre la Inquisición, símbolos judíos y rituales de carácter litúrgico y festivo. Es interesante porque una de las salas se dedica al papel de la mujer como transmisora de la cultura sefardí y otro apartado se centra en la figura de personajes judíos a reivindicar, como por ejemplo Samuel ibn Agrela, Moisés ibn Ezra o Yehuda ibn Tibón. Así que nada, un nuevo lugar para visitar en estos días. Bien, ya nos gusta. Ya en 2014. Claro, ya en 2014, pero bueno, nos gusta que desde muchas instituciones se está haciendo hincapié en el legado judío, se está trabajando en ello de diferentes maneras, ¿no? Pero todas encaminadas a... Unas nos gustan más, otras menos. Bueno, pero lo importante es que también se tenga en cuenta todo eso que existe, que es una parte muy importante de nuestra cultura española y que a veces se tiende a menospreciar o a directamente olvidar solo porque... Bueno, eran judíos, sí, pero eran españoles. En fin, da igual, esos son otros temas. ¿Y con qué terminamos, Raquel? Terminamos hablando de un judío no español, un judío polaco que tuvo una vida muy intensa, una vida que ha llevado al libro, que ha llevado a las páginas la autora Ludmila Vizcaya, tiene un apellido un poco complicado, Ludmila, que edita Alba. Nos habla de la vida de Oswald Rüfeisen, que fue un judío polaco que durante la Segunda Guerra Mundial se camufló como alemán, se hizo pasar por alemán, fue traductor para la Gestapo y esto le permitió salvar la vida de cientos de judíos del gueto de Emsk. Fíjate. Después, durante la guerra se escondió en un convento de monjas católicas y esto le acercó al catolicismo y terminó convirtiéndose. Y se trasladó a Israel ya como católico. Y allí estuvo ejerciendo como monje, como cura en un monasterio en Israel. Nos cuenta la autora, dice que era un ser humano extraordinario, humilde, que hay mucha gente creyente, pero gente tan valiente y honesta como él, no. Siempre quiso llegar al fondo de las cosas y luchaba contra los prejuicios, y que le atrajo de él, de su figura, su enorme solidaridad, su actitud tolerante hacia otras religiones. El libro es el volumen más complicado que ha escrito en su vida, nos cuenta esta autora. Es un collage de vidas, épocas, países, está lleno de héroes, sentimientos, historias e historia. Y en él converge el resultado de la vivencia personal y de una vasta investigación por cartas, conversaciones, diarios, etc. Y cuenta cosas como, por ejemplo, cuando ya descubrieron que se trataba de un judío, el alto miembro de la Gestapo, para el que había trabajado como traductor, le tenía aprecio, le encarceló, pero dejó la puerta de la celda abierta. Ajá. Y así Oswald Rüfeisen, luego conocido como el padre Daniel, el hermano Daniel, pudo escapar y salvar la vida. Así que cuenta historias de heroísmo, de valentía, de compromiso humanidad con los otros. Sí, un libro muy interesante que se llama Daniel Stein, Intérprete, y lo publica Alba. Muy bien, pues una vida fascinante, una biografía seguro impresionante como todas las de aquella época, la verdad. Muchas de que esta gente que tocó vivir en ese momento tan horrible de la historia, en el que realmente yo creo que no te queda más remedio que sobrevivir como fuera, ¿no? Y por eso nos llegan estas historias como las de este hombre, pues eso, que uno por sobrevivir a veces hace lo que sea, ¿no? Ser traductor en la Gestapo, en fin. Y además con ello también consiguió ayudar a algunas personas. Imagínate qué valiente, haciéndose pasar por alemán, estaba jugando. Desde luego. Sí. Bueno, pues gracias, Raquel. De nada, Jordi, felicitar a todos los que celebran el nacimiento del judío Jesús. Eso es. En todo el mundo. Muy bien, claro que sí. Felicidades a aquellos que celebran la Navidad. Y nada, Raquel, mañana otra vez aquí en Radio Sefarad, ¿eh? Hasta mañana. En vivo o por teléfono, no lo sabemos todavía, ya veremos. Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Liberación del preso palestino en huelga de hambre Samer Issaoui. Israel continúa con el proceso diplomático como si no hubiera terrorismo, mientras que los palestinos continúan con el terrorismo como si no hubiera proceso diplomático. Estas son palabras del ministro de Economía y Comercio, Naftali Bennett. También hablaremos de Egipto, que declara a los hermanos musulmanes organización terrorista tras un atentado. Estas son nuestras noticias de hoy en un noticiario un tanto atípico porque hoy tenemos en el comentario a Raquel a través del teléfono. Hola Raquel. Jordi. Una nueva modalidad de informativo en Radio Sefarad. Así es, y hay que empezar diciendo que hoy es Navidad, 25 de diciembre, y desde Radio Sefarad, por supuesto, queremos felicitar a todos nuestros oyentes cristianos, que también son muchos, este día tan especial del calendario cristiano. Sin más, empezamos en Israel. Hablábamos también ayer de ello, y tras una huelga de hambre de más de 260 días y del posterior acuerdo con Israel, el preso palestino Samer Issaoui fue puesto en libertad en Jerusalén. Tras salir de la cárcel en el norte de Israel, Issaoui llegó a su casa de la aldea de Issaouiya, en la parte oriental de la ciudad, y allí declaró que quise proteger los derechos de los presos palestinos y disuadir a Israel para que no vuelva a detener a los palestinos que fueron liberados en el canje. Issaoui hacía alusión al acuerdo alcanzado en el 2011 entre Israel y el grupo islamista Hamas, por el que a cambio de Gilad Shalit, Israel liberó a 1.027 presos, lo recordarán todos los oyentes. Issaoui, condenado a una pena de 26 años por intento de asesinato, entrenamientos militares, posesión de armas y pertenencia a un grupo terrorista, estos son cargos del tribunal israelí, recuperó la libertad gracias al canje por Shalit. Había cumplido 10 años de la condena, pero el 7 de julio de 2012 Israel le volvió a detener acusándole de violar los términos del acuerdo, no poder viajar a Jerusalén Este, a Cisjordania. Así, otra vez entre rejas, se convirtió en símbolo de la lucha palestina al iniciar una prolongada huelga de hambre. Asistido solo con agua, vitaminas y sal, Issaoui llevó su desafío al extremo rozando la muerte. Se negó a recibir visitas médicas y perdió más de 40 kilos. Protestaba por la llamada detención administrativa que permite mantener en la cárcel al arrestado sin que conozca los cargos. Bueno, Jordi, pues un nuevo líder palestino, un nuevo héroe palestino, ¿no? Sí. A medida que pasaba el tiempo, Samer Issaoui se hizo famoso en la calle palestina, que se movilizó apoyando su protesta, su huelga de hambre. Finalmente, hace 8 meses, llegó a un acuerdo con las autoridades israelíes en el que se comprometía a cesar esta huelga de hambre a cambio de su liberación y el regreso a su casa en Jerusalén Este, a la aldea que has citado antes. Israel accedió, bueno, pues debido a las presiones internacionales, pero sobre todo al temor de que la muerte por huelga de hambre del preso símbolo palestino encendiera una elevada ola de protestas y disturbios en Cisjordania, en un ambiente que no es precisamente el mejor, Jordi. Pues no, precisamente lo que tú dices, el rebrote del terrorismo que se vive estos días en Israel centra el interés informativo de nuestra siguiente noticia. Atención a esta frase que les adelantábamos en titulares. Israel continúa con el proceso diplomático como si no hubiera terrorismo, mientras que los palestinos continúan con el terrorismo como si no hubiera proceso diplomático. Es una buena frase y la ha dicho el ministro de Economía y Comercio, Naftali Bennett. Bennett, que es el líder del partido Abaita Yehudí, hogar judío en hebreo, y que se opone a las conversaciones de paz y respalda la anexión de Cisjordania, es decir, Judea y Samaria, acusó a la autoridad palestina de la actual ola de terrorismo que está azotando el país. Cuando usted educa a sus niños en el terrorismo desde el jardín de infancia, cuando usted describe a los judíos como monstruos en los programas de televisión, cuando inclusive Tel Aviv ha sido borrada de sus mapas, usted es un terrorista, apuntó el ministro. Como ya les informamos, el domingo una bomba estalló en un autobús en la ciudad de Bat Yam 3 minutos después de que sus pasajeros lo hubieran evacuado, evitando milagrosamente males mayores gracias a la intervención de uno de los pasajeros, David Papo, quien sospechó de un bolso dejado en el autobús. El lunes, además, un policía comunitario fue apuñalado por la espalda cuando estaba dirigiendo el tránsito al norte de Jerusalén. Un terrorista palestino le introdujo un puñal con una hoja de 15 centímetros de largo que le pasó cerca de su corazón, aparentemente sin tocar y también milagrosamente sus órganos vitales. Tras haber sido intervenido quirúrgicamente, la víctima se encuentra estable. El atacante se dio a la fuga.
Bueno, Jordi, de esto precisamente hablabas con Dori Lustron. Así es, hablábamos ayer con Dori de esto, sí. El viceministro de Defensa, Dani Danon, también se ha referido a la situación diciendo que en un país normal, cuando explota un autobús y un policía es apuñalado, no se liberan terroristas, como gesto la semana siguiente. Ya saben que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, escarcelará a un grupo de 26 terroristas presos que cumplen condena desde antes del proceso de Oslo en 1992 como parte del acuerdo alcanzado por Estados Unidos para atraer a la autoridad palestina a la mesa de conversaciones. Bueno, pues un poco lo que dice el ministro de Economía es lo que comentaba hace algunas semanas nuestro director Jorge Rosenblum en uno de sus editoriales que acompaña el envío que hacemos todas las semanas, cuando hablaba de esa frase, recuerda Jordi y nuestros oyentes, Spain is different, ¿no? Así pues es. él hacía ese juego con que Israel se comporta como un país normal cuando lamentablemente sus circunstancias no lo son, ¿no? Y es quizá por eso por lo que sus dirigentes actúan así cuando tienen que liberar presos que en la mayoría de los casos, bueno, pues seguramente volverán a reincidir en sus actividades terroristas. Lo curioso y lo triste es que el mundo siga sin apreciar todos los esfuerzos que hace Israel por alcanzar la paz con sus vecinos, ¿no? Así es, y ahora de Israel nos vamos a Egipto, donde las cosas siguen muy movidas. En el Cairo, Egipto, como ya les anunciábamos en los titulares, declara a los hermanos musulmanes organización terrorista. El primer ministro egipcio, Hassem el-Beblawi, ha declarado a los hermanos musulmanes organización terrorista después de un atentado con coche bomba contra la Dirección de Seguridad de la provincia egipcia de Dakhaliya, al norte del Cairo, en el que han muerto al menos 14 personas, según informa la agencia France Press. La explosión del coche bomba ha provocado además varias decenas de heridos, la mayoría policías. La explosión causó también daños en la sede gubernamental y en los edificios aledaños, así como en numerosos vehículos. Bueno, pues las nuevas autoridades egipcias responsabilizan de esta manera, declarándoles organización terrorista a sus antecesores en el gobierno. Desde su llegada al poder, el gobierno de Bebagli acusa a los hermanos musulmanes de ayudar y financiar a los autores de los atentados contra las fuerzas del orden que se han venido sucediendo en el país desde el pasado verano, especialmente, como saben todos ustedes, tras el derrocamiento de Mohamed Morsi. Veremos cuáles son las consecuencias de esta declaración de los hermanos musulmanes como grupo terrorista. Veremos cuánto cambian las cosas en Egipto y en Oriente Próximo. Pues sí, Raquel. Bueno, en ese caso, mientras esperamos, vamos a hablar un poquito de cultura, que además se me ha olvidado anunciarlo antes al principio del informativo, pero bueno, estando Raquel, ya saben, sea por teléfono, sea físicamente, va a haber cultura, eso seguro. Así que nada, una pequeña pausa, 2 segunditos de música y entramos en cultura. Y en Cultura empezamos hablando de Éxodo, la película de Ridley Scott que se sigue rodando en España, ¿verdad, Raquel? Pues sí, se sigue rodando, aunque Scott ha decidido parar durante unos días el rodaje de esta película, The Book of Éxodo. Bueno, ya saben que no se refiere a Éxodo, la película que hizo, no es un remake de la famosa película protagonizada por Paul Newman, sino una película que recrea el libro del Éxodo, ¿no? Con motivo de la celebración de la Navidad, como les decimos, bueno, pues se ha paralizado el rodaje tras 4 semanas y media de grabación en diferentes paisajes de Fuerteventura, que se calcula que está dejando en la isla unos 7 millones de euros, que vienen muy bien, Jordi, porque bueno, la situación económica en general española no es muy buena y la de las Islas Canarias en particular pues tampoco, es un poquito peor, incluso hay mayores índices de paro. El proyecto cinematográfico reúne a más de 1.000 personas trabajando en múltiples actividades, desde lo que tiene que ver con lo técnico a lo asistencial, por ejemplo en tema de catering o de vestuario, cosas así. El realizador norteamericano ha expresado su satisfacción por las condiciones de rodaje que está encontrando en Fuerteventura, los espacios naturales y el clima, lo que ha facilitado, bueno, pues que se pueda rodar muchísimas jornadas sin temor a que llueva o algo así. Lo que no sé es que cómo harán con el viento, Jordi, en Fuerteventura, porque es maravillosa, pero hay un viento horrible. Es verdad, sobre todo para los técnicos de sonido tiene que ser eso peor, ¿verdad? Y bueno, y también con los aviones, porque creo que por España pasan tantos aviones que cualquier producción que esté ambientada
ambientada en tiempos pasados tiene grandes problemas, porque claro, no puedes apuntar al cielo y que salga una estela de un avión, ¿no? Que son los ovnis. O los milagros de Dios, sí, en este eso caso. Es, bueno, ya, aunque ya creo que ahora en postproducción hacen milagros, son capaces de quitar cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, algunos datos económicos más. La preparación de las escenas que se ruedan en Fuerteventura supone una inversión directa de unos 3 millones de euros. Si se suma el gasto indirecto derivado de la asistencia a los trabajadores que participan en el rodaje y la compra de materiales, por ejemplo, los de construcción para recrear los escenarios y también luego para retornar al estado original, para devolver las zonas de rodaje a su estado original, esta película está dejando en la isla, como les comentábamos, unos 7 millones de euros. Así que es una muy buena noticia, Jordi. Pues sí, a ver si también se animan otros directores a convertir Fuerteventura en un nuevo Hollywood, ¿no? Un nuevo lugar de rodaje, como en su día también fue Almería, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Para el spaghetti western, sobre todo. En este caso para bueno, el bíblico. Otra cosa que seguro que les hace gracia a nuestros oyentes, que es que hablando de dejar y de hacer pausas en el rodaje, Ridley Scott ha permitido que los camellos, que son protagonistas en esta película, se tomen unos días libres también para poder participar en diferentes cabalgatas, tanto en Canarias como en la península. Bueno, pues nada, que alguien le diga a Ridley Scott que aquí en España el día 6 de enero es cuando más se celebran estos días navideños para las cabalgatas, ¿no? Los Reyes Magos, ¿no? Cuando más se necesitan los camellos. Eso es cuando más se necesitan, justo. Oye, y seguimos hablando de cine, ¿no, Raquel? Sí, seguimos hablando de cine, ahora de otro gran director, el gran Michael Curtiz. Ayer hubiera sido su cumpleaños, pues nació el 24 de diciembre de 1886 en Budapest. Curtiz es autor de más de 100 películas, pero claro, todos le recordamos por la que le hizo ganar el Oscar por Casablanca, Jordi. ¡Oh, peliculón! Uno de los más clásicos. Desde luego que sí. Bueno, y está enlazando un poco con Casablanca y sus célebres frases tipo toca la traversa, que no existe la película, o vine a tomar las aguas a Casablanca, pero aquí no, esto es un desierto, bueno, me informaron mal, y esas grandes frases de Casablanca. Otra muy muy conocida es lo de este puede ser el principio de una bonita amistad, ¿no? Esta es una de las frases más famosas de la película de Michael Curtiz, que nos da pie para comentarles una noticia, ejemplo de amistad y entendimiento entre miembros de diferentes creencias. Maguen David Adom, ya conocen esta institución, es la Asistencia Médica de Emergencia y el Servicio Nacional de Sangre en Israel. Bueno, pues desde marzo de 2012 tiene su representación oficial en México. Allí, desde hace algunas décadas, la noche del 24 de diciembre está presente en el calendario, en el Luaj de la Comunidad Judía de México. Es una oportunidad para cumplir 2 mitzvot, ayudar al prójimo y salvar vidas. Una actividad importante para la Comunidad Judía de México es que cada año convocamos a voluntarios para que participen en la noche del 24 de diciembre, cuando se ayuda a instituciones de asistencia pública que trabajan en el turno de noche, por lo que los trabajadores no pueden asistir a sus casas para celebrar la Navidad. Entonces nosotros llegamos y en algunos casos relevamos a estas personas para que vayan a sus casas y puedan disfrutar de la fiesta junto a sus familias. Esto han explicado desde Maguen David en México. Estas instituciones que han recibido la visita de los paramédicos, médicos, psicólogos, enfermeras, etcétera, judíos, han sido, por ejemplo, la Cruz Roja, Locatel, los bomberos, el Consejo Ciudadano y Protección Civil, entre otros lugares, donde el índice mayor de accidentes y tragedias ocurre en esta noche debido a las diferentes fiestas, a que la gente bebe un poco demasiado, hay problemas con los coches, tráfico, accidentes de todo tipo. Los voluntarios de Maguen David Adom en México son de diferentes edades y especialidades y oficios, pero tienen algo en común: ayudar a los demás. Este deseo en Navidad. Pues Raquel, si te parece, con esta buena noticia terminamos aquí el espacio informativo, también cerrando el círculo, hablando de estas fechas tan importantes para los cristianos. Y nada, mañana nos vamos a tomar un pequeño respiro de noticias, pero el jueves volveremos a hablar contigo para este espacio de noticias. Así que nada, Raquel, muchísimas gracias. Hasta el jueves.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Desplegada la cúpula de hierro en Ashdod, Ashkelon, Beersheba y Sderot. Según Irán, Israel teme una tercera intifada. Netanyahu y Abbas mantienen un canal secreto de comunicación y terminaremos hablando de la puesta en marcha de nuevas viviendas en los asentamientos de Cisjordania, de Judea y Samaria. Luego, por supuesto, vendrá la agenda cultural y todo ello junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Hola a todos nuestros oyentes. Un día más conectada a este espacio informativo a través del teléfono. Muchas gracias, Raquel. Empezamos con la actualidad. La Fuerza de Defensa de Israel desplegó ayer el sistema de defensa antimisiles Cúpula Domo de hierro en Ashdod ante la posibilidad de ataques debido al aumento de la tensión en la región. En las primeras horas de ayer, jueves, se lanzó un cohete a Israel desde la Franja de Gaza. Según Radio Israel, el misil Qassam cayó en un área abierta cerca de Ashkelon. El cohete no causó daños ni heridos. Ya el miércoles, la Fuerza Aérea de Israel había desplegado el sistema de defensa Cúpula de hierro en Beersheba, Ashkelon y Sderot, en el sudeste de Israel. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, culpó a Hamas por los recientes ataques desde la Franja de Gaza. Yaalon incluyó el tiroteo del martes que causó la muerte de Salah Sukri Abu Latiev, un beduino israelí de 22 años, trabajador del Ministerio de Defensa de Israel. Este hombre, Abu Latiev, fue enterrado en Rahat el miércoles. Desde el alto mando de defensa israelí se ha asegurado que la división de Gaza está lista para una escalada, aunque no es esa la intención de Israel. Por su parte, Mushir al-Masri, portavoz de Hamas, acusó a Israel de querer provocar la escalada y le advirtió de que será responsable de sus consecuencias. Bueno, esta escalada de violencia que estamos viviendo. Las fuerzas de defensa israelíes apuntaron contra diferentes objetivos en la zona en respuesta a la emboscada y el asesinato del ciudadano israelí que has comentado en la noticia, Jordi. Los lugares elegidos fueron un centro de fabricación de armas y una infraestructura de terrorismo en el sur de la Franja de Gaza, un objetivo terrorista y otra infraestructura terrorista en el centro de la Franja de Gaza, así como un lanzador de cohetes oculto en el norte de la misma. Esto ha indicado el ejército en un comunicado. Lamentablemente hay que hablar, como aparece en todos los informativos estos días, de la muerte de una niña palestina, Alaa Abu Sesbeija, de 3 años, como consecuencia de la respuesta antiterrorista israelí. Decimos como consecuencia, pero tendríamos que hablar también de responsabilidad de esa muerte si Hamas sigue colocando infraestructuras terroristas en, por ejemplo, los campos de refugiados, exponiendo a su pueblo al peligro derivado de sus acciones criminales. Y como les adelantábamos en titulares, Irán no ha desaprovechado la ocasión de condenar el contraataque israelí contra Hamas, y lo ha hecho en boca del portavoz de la Cancillería de Teherán, Marzi Akfam. Marzi Akfam declaró que se trata de un ataque brutal resultante del terror frente a una nueva intifada palestina y especialmente de la resistencia islámica en Cisjordania. Akfam añadió además que la República Islámica acusa a la entidad sionista ocupadora de terrorista e insta a la comunidad internacional, especialmente a la ONU y a la Organización de Estados Islámicos, a condenar los crímenes y actuar para evitar que estos vuelvan a ocurrir. Bueno, pues no nos sorprende la retórica iraní, ¿no?, que siempre es la misma. Esperemos que la comunidad internacional sea consciente de la responsabilidad de Irán en esta escalada de violencia, si tiene en cuenta, por ejemplo, su apoyo a los grupos terroristas que, como Hamas, hacen todo lo posible por dificultar la llegada de la paz a la región. Y hablando de paz, sobre estos esfuerzos para lograr la paz, tenemos una próxima noticia. El rotativo Yediot Aharonot ha revelado que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino Mahmoud Abbas han estado manteniendo un canal secreto de conversaciones durante años a través de sus representantes diplomáticos en Londres. Este canal diplomático incluye un intercambio de mensajes e ideas y está destinado a resolver problemas que preocupan a ambas partes. El abogado Itzhak Molho, asistente de Netanyahu, ha estado viajando a Londres de vez en cuando para encontrarse con uno de los asociados de Abbas. Tanto Netanyahu como Abbas han mantenido estos contactos en secreto para evitar presiones políticas. Según Yediot Aharonot, Basel Akel, un empresario palestino que vive en la capital británica, podría ser uno de los representantes de Abbas en estas conversaciones secretas.
que han salido a la luz. Bueno, aquel es un amigo cercano del presidente palestino. Esta suposición de que sea él el que realiza estas conversaciones, el que mantiene estas conversaciones, que es el representante palestino, no cuenta con una confirmación definitiva, pero distintas fuentes han afirmado, eso sí, la existencia del canal, lo han confirmado, la identidad del representante israelí, Moljo, la localización, Londres, y el hecho de que el canal ha estado activo desde la llegada al poder de Abbas. Después de la renovación de las conversaciones de paz con John Kerry como mediador, la importancia de este canal secreto, pues se ha reducido, lo que hace probable que Netanyahu haya informado a algunos israelíes y americanos involucrados en las negociaciones, que les haya hablado de este canal y que precisamente por eso ahora la opinión pública lo conozca, ¿no? Según los expertos, hay 3 objetivos para realizar este tipo de diplomacia secreta que no es original, que suponemos que se ha realizado siempre. Los objetivos serían resolver problemas concretos, preparar el terreno para un mayor avance diplomático y crear una impresión entre las partes involucradas de que las conversaciones secretas, de que hay un interés en hacer un avance político, mientras que las negociaciones formales, digamos las oficiales, están estancadas. Precisamente estas conversaciones no van a ayudar ni la violencia que se está viviendo en la Franja de Gaza, ni que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciará un plan para poner en marcha la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos de Cisjordania, en Judea y Samaria y en Jerusalén Este, como adelantabas en titulares, Jordi. Y hablamos de eso ahora, Raquel. El anuncio de esta construcción de nuevas viviendas se realizará la semana próxima tras la liberación de una tercera tanda de terroristas palestinos, según afirmó una fuente oficial de Jerusalén citada por el diario Haaretz. Netanyahu no ha atendido a la petición de Estados Unidos de posponer el anuncio de nuevas licitaciones y ha rechazado también las advertencias de la Unión Europea, que instó al primer ministro a abstenerse de anunciar nuevas construcciones tras la excarcelación de los terroristas palestinos. El próximo domingo, un grupo de terroristas palestinos condenados antes de los acuerdos de Oslo de 1993 serán liberados. Este fin de semana, el comité ministerial que revisa las excarcelaciones tiene previsto una reunión para aprobar la lista de los 26 terroristas que serán dejados en libertad. Por cierto, que la oficina del primer ministro criticó duramente al presidente de la Autoridad Palestina, exigiéndole que condene la reciente ola de ataques terroristas contra civiles israelíes. Esto no lo ha hecho en secreto Netanyahu, ¿no, Jordi? Parece que no. Bueno, pues... Esta petición a Abbas de que se manifieste. Eso se lo pedimos todos también. También es importante para la paz, aparte de lo de las construcciones, no es lo único. Pero bueno, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Raquel, tras una pequeñita pausa, empezamos con noticias culturales. Bueno, y empezamos en Sefarad, ¿no es así, Raquel? Empezamos en Sefarad, en concreto en Lucena. Allí se va a ampliar en el año que viene, en el ya inminente 2014, la necrópolis judía que existe en esta ciudad. Tras su reciente inauguración oficial hace unos meses, esta necrópolis judía de Lucena sigue mejorando sus instalaciones, de cara a los visitantes y a la dignificación de los enterramientos existentes en este antiguo camposanto judío. En esa doble vertiente turístico, cultural y religiosa de la que se ha dotado este espacio histórico y didáctico. Las últimas actuaciones han sido llevadas a cabo por el módulo de carpintería metálica de la Escuela Taller de Lucena y han consistido en la definición de las distintas tumbas existentes mediante un sistema de placas de acero corten que permite visualizar de forma clara la distribución, tamaño y orientación de los enterramientos conservados. La actuación se ha completado con la colocación de unas sencillas placas de aluminio en las que aparecen grabados el número de cada tumba de acuerdo con el orden en el que fueron excavadas y el símbolo de la red de juderías España Caminos de Pasión. Aún el proceso está por terminar porque se tiene que completar, Jordi, una tercera fase que consistirá en una pasarela de madera totalmente accesible para personas con discapacidad y soportada por una estructura metálica que será ejecutada dentro también de los objetivos de esta escuela taller a la que tanto trabajo le da la necrópolis judía. Pues sí, está muy bien también.
En esta tercera fase deberá tratarse adecuadamente la zona de recepción y construirse la mencionada pasarela para respetar el carácter sagrado de las tumbas presentes en esta necrópolis. Y seguimos, Raquel, en España. Ahora nos vamos a Toledo. Los museos Sefardí y el Museo del Greco van a ofrecer a los jóvenes, a los más jóvenes, la posibilidad de conocer los museos, estos museos, y también realizar actividades en las vacaciones de invierno. Será este viernes y también el 2 y el 2 y el 3 de enero de 2014. ¿A que sí, Raquel? Sí, ya se realizó una primera visita, digamos, unas primeras actividades el pasado jueves y hoy viernes, y como dices, el 2 y el 3 de enero, bueno, pues los más pequeños, los más jóvenes van a poder acercarse y conocer mejor estos dos museos, el Museo Sefardí y el Museo del Greco en Toledo. A nosotros nos interesa particularmente el Museo Sefardí. Allí los más jóvenes, como les decimos, podrán descubrir la geometría, el color, el gesto y el grabado en un programa de actividades que reflexiona sobre el tiempo, la creación de los artistas, el trabajo en equipo y el juego. Esto es lo que han comentado los museos en un comunicado conjunto. Dentro del programa Educamuseo, esta actividad para familias fomentará en varias sesiones el conocimiento de estos museos Sefardí y del Greco y los acercará a los más pequeños, a través, como les decimos, de pues eso, del color, de la geometría, del gesto, una actividad muy interesante. Oye, Raquel, y en estos días estamos celebrando el cumpleaños de la Orquesta Filarmónica de Israel, que cumple 77 años. Desde luego que sí, ya con experiencia, 77 sí. años. Como saben, esta orquesta está considerada como una de las mejores orquestas de Europa y del mundo. Originalmente se llamó Orquesta de Palestina, por la fecha en la que fue creada, por supuesto, y fue fundada por el violinista Bronislav Uberman en 1936, en un periodo en el que muchos músicos judíos eran despedidos de las orquestas europeas, precisamente por el hecho de ser judíos, por el antisemitismo. Su concierto inaugural tuvo lugar en Tel Aviv el 26 de diciembre de 1936 y fue dirigido nada más y nada menos que por Arturo Toscanini. La Filarmónica realiza frecuentes giras internacionales y ha invitado a varios de los más grandes directores de orquesta del mundo. Particularmente asociados a la Filarmónica están, seguro que nuestros oyentes lo saben, Leonard Bernstein y Zubin Mehta. El primero mantuvo lazos estrechos con la orquesta desde 1947, mientras que Mehta actuó como su consejero musical desde 1968. Ya en 1977 fue nombrado director musical y en 1981 director musical vitalicio. Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky y Mendelssohn son los autores más interpretados por este grupo de virtuosos que componen la Filarmónica. Y hay una excepción, hay un músico, un compositor que no ha sonado nunca en la Filarmónica de Israel. Me imagino que sabes, Jordi, que saben nuestros oyentes de quién hablo, ¿no? Seguro, de Wagner. Exacto. Bueno, debido a su conocido antisemitismo y a la asociación de su música con la Alemania nazi. Si quieren saber un poquito más sobre la Filarmónica y celebrar así este 77 cumpleaños, les recomendamos que acudan a nuestro archivo. Hay dos programas interesantes, uno que realizamos cuando cumplió 75 años y otro que hace un recorrido por la historia de esta importantísima institución musical israelí. Muy bien, Raquel, pues en este punto terminamos. Solo me queda desearte un buen fin de semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi, y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Fuentes palestinas aseguran que Kerry propondrá la aceptación de las fronteras del 67 a cambio de reconocer la condición de Israel como Estado judío. Netanyahu y Libni frenarán la propuesta de anexionar las colonias del Valle del Jordán. Ban Ki-moon repudia enérgicamente el ataque con misil a Israel desde el Líbano. Y terminaremos hablando de esa liberación de la tercera tanda de presos palestinos. Estas son las noticias y hoy está Raquel. En persona. En persona. Hoy no por teléfono, volvemos aquí al Jordi. estudio. Hola Raquel, estaba muy solito Sí. la semana pasada, así que me alegro. Muchas que gracias estés de por vuelta. estar aquí al pie del micrófono. Y por supuesto Raquel nos traerá las noticias culturales, claro, pero eso será después. Empezamos en Israel. Según fuentes palestinas, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ofrecerá a los negociadores israelíes y palestinos un intercambio político. La aceptación de las fronteras de 1967
1967 como base para el establecimiento de un futuro palestino a cambio del reconocimiento de Israel como Estado del pueblo judío. Según esas fuentes, cuyas declaraciones recoge el diario saudita Al-Watan, el reconocimiento mutuo constituye el núcleo del acuerdo marco que será firmado a finales de enero próximo y negociado en detalle en los meses próximos. Las semanas próximas serán difíciles para ambas partes, Israel y Palestina, ya que tendrán que tomar decisiones difíciles, comentó la fuente palestina. Por un lado, Benjamin Netanyahu tendrá que aprender a convivir con un texto discursivo que habla de las fronteras de 1967 y los palestinos, por su parte, tendrán que convivir con un texto discursivo que habla del carácter judío de Israel. Según Al-Watan, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y los ministros de Exteriores de la Liga Árabe enviaron cartas al presidente Barack Obama y a Kerry rechazando la demanda de Israel, que exige ser reconocido como Estado judío y objetando toda presencia militar israelí en un futuro Estado palestino. Entre tanto, el cabecilla de Hamás, Musa Abu Marzouk, advirtió a Abbas en contra de firmar un acuerdo marco al que denominó Segundo Acuerdo de Oslo. Bueno, pues esto es lo que se supone, según esta fuente, que va a ofrecer Kerry para que se pueda pues reconocer un futuro Estado palestino y el reconocimiento de Israel como un Estado del pueblo judío. Nuestra analista Dori Lustro, que hoy no hemos tenido en el espacio por Israel, porque nos habla Israel Winnicki, tiene muy clara la razón por la que los palestinos no quieren que Israel sea declarado como Estado judío. Ya se imaginarán también ustedes el tema de los refugiados, ¿no? Que nunca puedan reclamar los palestinos el hecho de que vuelvan esos millones de refugiados a territorios israelíes. Bueno, el jefe de la diplomacia estadounidense llegará pasado mañana a la zona. Será su 10º viaje a la región desde que comenzaron las negociaciones para impulsar precisamente la propuesta en asuntos de seguridad que le hizo a israelíes y palestinos en sus 2 visitas anteriores que tuvieron lugar a principios de diciembre, como recordarán. Veremos si la fuente palestina tiene razón acerca de la propuesta de Kerry, una propuesta difícil para las dos partes. Atención a las declaraciones de Marzouk, lo que nos comentabas antes, Jordi, en el cuerpo de la noticia, que este cabecilla jamás considera que Abbas no debería caer, entre comillas, en la firma de lo que él denomina Segundo Acuerdo de Oslo. Dice también: rezo para que el desastre de Oslo no se repita, porque esta vez el precio será el reconocimiento del carácter judío del Estado de Israel. ¿Se entiende? Dios no lo quiera. Y seguimos en la zona, Raquel, y hablando de territorios en disputa. Netanyahu y Livni frenarán la propuesta del Likud de anexionar las colonias del Valle del Jordán. La Comisión Ministerial de Asuntos Legislativos, 8 votos contra 3, aprobó el domingo apoyar el proyecto de ley para la anexión de los asentamientos judíos en el Valle del Jordán, presentado por la diputada Miri Regev del partido Likud, que encabeza el primer ministro. El proyecto busca aplicar la legislación israelí en todos los asentamientos y en las carreteras que conducen a ellos, lo que de facto se traduciría en la anexión del territorio. Regev también exige que se retire la limitación para construir. Los ministros del Likud votaron a favor porque saben que nunca llegará al Parlamento tras ser recurrida, pero al menos han demostrado a sus electores que defienden a las comunidades judías en el Jordán. Hacen músculo para compensar la liberación de presos palestinos, afirman fuentes del gobierno. La ministra de Justicia y jefa negociadora israelí, Tzipi Livni, ha asegurado que la iniciativa de ley es una provocación que torpedearemos, según ella, aunque a fin de cuentas no se hará nada con esta propuesta. La decisión de los ministros es nefasta y daña los intereses de Israel. No se puede aprobar con tanta facilidad propuestas tan populistas sin realizar antes un profundo debate. El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, por su parte, ha acusado al gobierno de destrozar los intentos de mediación de John Kerry. Unas declaraciones que son habituales en Saeb Erekat ante cualquier cosa que haga Israel. En 1981 Israel aplicó un estatus parecido a la meseta del Golán, conquistada a Siria en 1967, mientras que en Jerusalén la anexión se había hecho de jure por ley del Parlamento un año antes. El valle del río Jordán, en el este de Cisjordania, forma parte del territorio conquistado por Israel en la Guerra de los 6 días y en el que los palestinos reclaman a declarar su Estado. Netanyahu considera el valle del Jordán parte integral de la
percepción de seguridad estratégica del país, un tema crucial en las negociaciones de paz. Hemos podido leer esta noticia en diferentes medios y nos hacemos ahora eco de la opinión de nuestro colaborador, de nuestro enviado especial a Israel, de nuestro corresponsal, no enviado porque él vive allí, Saleh Mergui. Bueno, Saleh Mergui escribe en El Mundo que el jefe del gobierno israelí, Netanyahu, hubiera podido abortar la votación de los ministros del Likud, pero no lo ha hecho para no ser acusado por los más nacionalistas. Ya saben que ese difícil equilibrio que también tiene que sostener Netanyahu dentro de su propio gobierno. También sabe, y de su propio partido, también sabe que el proyecto será neutralizado inmediatamente por el recurso de varios miembros de la comisión. Según varios medios locales, Netanyahu también se opone, por lo que la votación de este domingo pasado ha sido más simbólica que práctica, un poco de cara a la galería, al voto más conservador, más nacionalista. La aprobación de la propuesta de la diputada derechista y populista del Likud, Miri Regev, llega en un momento muy delicado, como les estamos comentando durante todo este tiempo de noticias, con Kerry a punto de llegar a la zona. John Kerry llegará seguramente, también esto es lo que apunta a Saleh Mergui, con un acuerdo marco bajo el brazo que contempla precisamente la solución a la disputa sobre el Valle del Jordán, en especial en los aspectos relacionados con la seguridad tras la creación del Estado palestino, un tema que preocupa especialmente al primer ministro Benjamin Netanyahu. Y seguimos en la zona, pero en este caso con declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que repudió enérgicamente ayer, el lunes, el ataque con misil lanzado desde el sur del Líbano a Israel. Como saben, 2 cohetes fueron disparados desde el área general de El Qaim, en el sur del Líbano, e impactaron en la ciudad israelí de Kiryat Shimona. Las fuerzas de defensa de Israel respondieron con 23 disparos de artillería dirigidos al área del que procedían los misiles. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha solicitado a Líbano e Israel que muestren la máxima contención tras el incidente transfronterizo. Ban agradece la cooperación de las autoridades libanesas e israelíes con los esfuerzos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, conocida como FINUL, para evitar una mayor escalada tras este incidente, así como con su continuado compromiso con el fin de las hostilidades en la línea azul, que es la que ejerce de frontera entre ambos países, según ha indicado un portavoz de la Secretaría General de la ONU. Bueno, pues nos alegra comprobar que Ban Ki-moon por fin condena un ataque realizado a territorio israelí. El ejército libanés ha localizado un total de 4 lanzaderas de cohetes a las afueras de la localidad de Jabriet Asbaya, desde donde se habrían lanzado los cohetes en territorio del Líbano. Por el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque, aunque Israel ya ha responsabilizado al partido milicia chií Hezbollah de este ataque terrorista, de este ataque con cohetes. El último incidente de este tipo tuvo lugar en agosto, si bien este mismo mes se incrementaron las tensiones tras la muerte de un soldado israelí a causa de los disparos efectuados por un militar libanés que, según se ha asegurado, actuó por iniciativa propia. Y hablamos ahora de que ya es efectiva la puesta en libertad de la tercera tanda de presos palestinos. Israel excarceló ayer lunes por la noche a 26 palestinos que cumplían condenas por delitos cometidos antes de la firma de los acuerdos de Oslo. Su liberación tuvo lugar en los pasos fronterizos con Gaza y Ramallah, tal y como se hizo en los 2 casos anteriores. La lista de presos fue publicada la medianoche del sábado al domingo, momento en que se abrió un plazo de 48 horas para que los ciudadanos israelíes puedan realizar apelaciones al Tribunal Supremo contra la decisión. Todos los prisioneros, excepto 3, han cumplido entre 19 y 28 años de cárcel por delitos de sangre contra civiles israelíes, soldados o palestinos sospechosos de colaborar con Israel. El de Kamil Awad Ali Ahmad es el caso más controvertido. Fue arrestado en 1993 y condenado por el asesinato en Jenin del soldado israelí Yoram Cohen, de 20 años, y por secuestrar, torturar y matar a 15 palestinos sospechosos de colaboracionismo.
Pues personas como estas son las que están siendo liberadas, las que ya han sido liberadas en esta nueva ronda de excarcelaciones que se incluye, como saben, en el compromiso adquirido por Israel el pasado mes de julio de liberar a 104 palestinos encarcelados antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Un gesto de buena voluntad de Israel para avanzar en las negociaciones de paz, esas negociaciones de las que les venimos hablando durante ya bastantes semanas. Varias asociaciones de víctimas han interpuesto recursos contra la decisión de este excarcelamiento, aunque ninguna pues se ha conseguido triunfar, como ha sucedido en el pasado. No han conseguido frenar las liberaciones de estos terroristas que siempre se sospecha y se teme que vuelvan a actuar contra Israel y contra su población civil y militar. Como les decíamos, un nuevo sacrificio de Israel para conseguir la paz que esperemos que esta vez surta efecto. Bueno, Raquel, pues con esta aquí terminamos la primera parte del informativo. Hacemos una pausa muy cortita y volvemos con noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. En el espacio, bienvenido al Espacio Cultural. Muchas gracias por invitarme. Lo que pasa es que hoy, más que cultura, podríamos decir que abrimos una página de sociedad, porque vamos a hablar, luego hablaremos también, haremos algún apunte cultural propiamente dicho, pero vamos a hablar de población en Israel y de inmigración, de la que ha tenido lugar en este año 2013 que ya nos abandona. Según la información compilada por la Agencia Judía para Israel y el Ministerio de Inmigración y Absorción del país, cerca de 19.200 inmigrantes han llegado a Israel en el 2013, con un aumento de respecto a 2012, porque ya en ese año llegaron todavía el año pasado llegaron 18.940 personas, o sea, se ha incrementado levemente. En el 2013 vio un aumento general del 35% en la aliyá procedente de Europa Occidental, con la llegada de 4.390 inmigrantes este año, en contraste con los 3.250 del 2012. Es curioso, Jordi, porque el aumento más importante se ha constatado en la aliyá procedente de Francia. Fíjate, sí que es curioso, sí. O sea, que están inmigrando mucho debido a los esfuerzos de las asociaciones judías en Francia por comunicar Israel y un futuro mejor para los judíos franceses allí, y también se comenta por esa oleada de nuevo antisemitismo, nuevo, del de siempre, que se está viviendo estos días en Francia. También, como no, hay que anotar la aliyá, la inmigración procedente de la ex Unión Soviética, que alcanzó las 7.520 personas. Al mismo tiempo, llegaron 270 personas procedentes de diferentes países de Europa del Este. Otra característica sobresaliente de la aliyá de este 2013 fue la juventud de las personas que han llegado a Israel. Cerca de un 60% de estos inmigrantes eran menores de 35 años, incluyendo un 37% entre los 18 y los 34. La mayoría también fueron mujeres, cerca de 10.000 en comparación con 9.000 hombres. Bastante parejo, pero... Sí. Pero es interesante lo de la juventud, ¿no? Porque también ese estado rejuvenece de alguna manera con estas oleadas, y si ya es intenso y emocionante todos esos flujos culturales que llegan a Israel desde todas partes del mundo, ¿no? Me hablabas Francia, la Europa del Este, pero también sabemos que desde América del Norte y Nueva del Sur Zelanda, todo gente, tipo. Claro. Hemos hecho un resumen del informe. Claro. Sí, no, por eso te digo que si ya sabemos que la diversidad que hay en Israel, si encima es joven, pues todavía más dinamismo, ¿no?, en la sociedad israelí. Pues mira, tan joven como un niño de 5 años, que es el más pequeño de los nuevos inmigrantes, frente al inmigrante más anciano, que fue un hombre de 103 años. Madre muy mía. Animado, que quería terminar sus días feliz en Israel. Sí. Los y te dos. digo una cosa, si tiene 103 años y ha llegado, es porque tiene marcha en el cuerpo. Hombre. Y desde luego a este hombre seguro que fue encantado a Israel. Pero yo no sé seguro si que cumplió un sueño. En el aeropuerto le tratarían con más cariño, a lo mejor, ¿no? Seguro que sí. Edad. Pues tanto el más joven como el más anciano procedían de Estados Unidos. Mira, muy bien. Dentro de estos nuevos inmigrantes se encuentran cientos de profesionales y académicos del área de las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias exactas, incluyendo a más de 700 doctores y profesionales del cuidado de la salud.
Así que bueno, esperemos que Muy se integren interesantes bien datos. en el mundo laboral israelí. Pues venga, y seguro que tienen todos mucho que aportar a esa riquísima sociedad israelí. Pues seguimos hablando de esa sociedad, Jordi, en concreto de sus colegios, Ajá. porque llega una noticia novedosa y es que hasta este momento los colegios no podían elegir las actividades culturales que realizaban sus alumnos. Ah. Había una serie de comisiones que determinaban cuáles eran los espectáculos o los museos o las exposiciones que tenían que visitar los estudiantes y se ha decidido que bueno que esto cambie y que serán los propios colegios los que decidan qué actividades culturales disfrutarán sus alumnos. Había un poco de controversia porque digamos que el plan de actividades culturales está financiado por el Ministerio y otras entidades y determinaba un poco a qué espectáculos, a qué museos, a qué lugares asistían los estudiantes. Entonces había un poco de sospechas de favoritismos a la hora de determinar qué espectáculos o qué actividades culturales realizaban los escolares, ¿no? Bueno, pues con esto se pretende que se acabe con esa sospecha de tráfico de influencias cultural, digamos. Amiguismo, también Sí, conocido. También. Y bueno, esperamos que sobre todo, que prime la calidad artística y que disfruten los escolares de estas iniciativas culturales siempre tan interesantes en Israel, con tantísimos museos y tantas propuestas por realizar. Bueno, pues eso, fantástico. Muy buena noticia para los escolares. ¿Y tienes alguna más? Tengo otra más y también buena. Ah, bien. Sí, porque no son muchos los cantantes españoles que incluyen en sus giras a Israel. Bueno, pues Luz Casal iniciará el 1 de marzo del año que viene ya, del 2014, su gira internacional con su nuevo disco Almas Gemelas. Una gira que la llevará, como ya habrán adivinado, a Israel, porque claro, ¿por qué vamos a hablar de Luz Casal en el informativo de Radio Sefarad? Pues porque tiene el buen gusto de tocar en Israel. Fíjate. Después de 6 años sin publicar material inédito, Luz Casal regresa con Almas Gemelas, su disco más internacional. Está grabado en los históricos estudios East West de Los Ángeles. El álbum de Los Ángeles. De LA. Yes. El álbum ha sido lanzado a la vez en 2 ediciones, una sencilla con 10 canciones en español y otra especial que incluye 7 temas que Luz ha grabado en portugués, francés e italiano. Todavía no se atreve con el hebreo. No, bueno, es complicado. Sí, muy complicado. Bueno, sí. Más fácil lenguas latinas, ¿no? Desde luego que sí. El pasado mes de noviembre, Casal fue galardonada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2013, que está concedido por el Ministerio de Cultura español. Bueno, la gira de Luz Casal se iniciará en el escenario del Auditorio del Palau de las Artes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en marzo, el sábado 1 de marzo, como les comentábamos, y luego seguirá por diferentes teatros y auditorios de España, Francia, Bélgica, Suiza, Marruecos y, como les hemos comentado, Israel. Mira qué bien. Y una grandísima noticia también ver a Luz Casal trabajando Repuesta, tanto sí. después de ese cáncer por el que pasó, que vemos que, bueno, fue una interrupción en su vida, pero vemos que parece que lo tiene bastante bien superado y ahí está, trabajando a tope, y esa es la mejor noticia. Una de las voces más bonitas de España, yo creo, ¿no, Raquel? A mí siempre me lo Interesante, ha muy parecido. personal. Muy personal, sí, grave, diferente, seguramente, ¿no? Pero bueno, pues nada, enhorabuena y Luz Casal, y nada, aguanta el tipo, luego vendrán 40.000 organizaciones a decirte que no actúes allí en Israel. Exacto, el boicot. Pero bueno, eso es lo de menos ya. Lo importante es incluirlo en la gira y actuar allí. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias, nos despedimos y hasta mañana. hasta mañana.